¿ya? Ya, doctora, ya puede comenzar. Ok, bueno, vamos en esta segunda exposición, vamos a hablar un poquito más puntual, por así decirlo, tomando en cuenta al mercurio. Realmente somos muchos los países, muchos, que nos hemos unido para tratar de trabajar en lo que es el retiro progresivo del mercurio. Es realmente un metal muy dañino, sobre todo el sistema nervioso, tiene gran impacto en la salud pública y es por eso de que se ha elaborado, que al final se lo voy a nombrar, el convenio de Minamata, donde el compromiso de Perú, el punto focal es el Ministerio del Ambiente, pero en el Ministerio de Salud, la unidad funcional de metales pesados es el punto focal, donde la DIGESA, el CENSOPAS, promoción de la salud, epidemiología, todos trabajamos en relación al cumplimiento de actividades para, digamos, el año, queremos que el 25, 26 ya exista otra realidad en relación al mercurio. Entonces, vamos a empezar con esto del mercurio. Realmente, si nos ponemos a pensar que a nivel del mundo, a nivel de los productos químicos y su impacto en la salud humana, esto se está incrementando cada vez más. Estamos teniendo ya que hay más de un 22%, ¿no?, atribuido al impacto de estas sustancias en el entorno. Estamos hablando de años de vida ajustados por discapacidad en más del 21%. Entonces, el impacto realmente es importante, preocupante, ¿no? Y se dice que hasta hay más casos, ¿no?, de intoxicados o de accidentes con estas sustancias que otros tipos de decesos. La Organización Internacional del Trabajo estima que en la actualidad se produce más de 1 millón de muertos en el trabajo al año y cientos de millones de trabajadores son víctimas de accidentes en el lugar de trabajo y de exposición profesional a sustancias peligrosas. Hace poco, la semana pasada, hubo un accidente en una fábrica de colchones donde hubo una exposición por inhalación de isocianato y piopol. Esos son sustancias que se utilizan para hacer la espuma. Eso es la parte de los colchones de espuma. Y el isocianato, por ejemplo, necesita condiciones especiales de tenerlo como lo deben tener, ¿ya? Bajas temperaturas, forma subterránea, por riesgo de explosión. Y el problema del isocianato está en que afecta la vista. Actúa a nivel de conos y bastones y produce desde alteraciones pasajeras de la visión hasta ceguera, estupor, coma y muerte, dependiendo la dosis. No nos han informado en qué terminó y cuántas personas fueron afectadas, pero miren, se da. Igualmente, otra semana hubo una buena cantidad de personas, hasta muertes, por consumo de alcohol metílico. Alcohol no de consumo humano, sino se usa para curar la madera, pero que a veces se roban en los aserraderos, la venden en los sitios que preparan licores, y ahí preparan los famosos macerados de maracuyá, de coco, etc. Y lo venden en algunos lugares, es barato. ¿Qué pasa? Les va a producir, dependiendo la cantidad que tomen, y no crean que es mucha, problemas también de diplopia, visión doble, pérdida de la visión, mareos y muerte por el alcohol metílico, porque el alcohol metílico se va a metabolizar en el organismo a formaldehído y ácido fórmico. Entonces, con las consecuencias, ¿no? Entonces, es noticia de siempre.
los que hacen problemas, las marchas, y incendian y prenden a las llantas. Es lo peor que puedan hacer. Ahí estamos hablando de negro de humo, que tiene sustancias cancerígenas. Entonces, si tenemos a personas que ya se dedican, ¿no?, como actividad, a hacer problemas y quemar llantas, ya sabemos a qué están expuestos día a día. Entonces, hay cosas, uno mismo, el ácido muriático, uno mismo en un sitio cerrado, un esmalte de uñas te produce una pequeña exposición. ¿Por qué? Pues estás hablando de solventes, ¿no? Entonces, estamos en contacto en el hogar, en el trabajo. Y es así, ¿no?, como se dice que el número de muertos por sustancias químicas excede el promedio anual de decesos causados por accidentes de tránsito, por las guerras, la violencia, el SIDA. Y aproximadamente un cuarto de estas muertes son producidas por exposición a sustancias peligrosas que causan enfermedades de incapacidad como cáncer y trastornos cardiovasculares, respiratorios, sistema nervioso. Entonces quedan muchas veces con secuelas que van a alterar, lamentablemente, van a alterar, ¿no?, la salud, el futuro, la calidad de vida de estas personas. Este es mercurio, ¿no? Por un lado lo tenemos ese color rojo, el cinabrio, y esto que ven ustedes, eso que muchos hemos jugado, que sea en los laboratorios, cuando uno estudia medicina, lo hemos hecho, sin saber de repente que este es una de las formas de mercurio, y el riesgo terrible que tiene esto mientras lo estás jugando es que vaporiza, mira, suficiente que tengas 12 a 13 grados de temperatura, ya está vaporizando y te puede intoxicar, ¿no? Entonces, esto es el cuidado que debemos tener, porque existe, es muy tóxico, los vapores, que son inodoros, incoloros. Entonces, eso es lo que más o menos vamos a ver ahora. Cuando les dije de que tenemos siempre que saber de qué tipo de mercurio estamos hablando, si está en el ambiente, si puede entrar al organismo, y ahí nos damos cuenta que tenemos 3 tipos de mercurio. El mercurio metálico o elemental, ¿no?, el HO, el mercurio inorgánico, que es un polvo blanco. Este primero, el mercurio metálico elemental, es el que conocemos en el termómetro, el que estaba en la figura. Pero el mercurio inorgánico es un polvo blanco, es una sal altamente corrosiva, ¿ya? Son sales inorgánicas. Y el mercurio orgánico, dentro de estos mercurios orgánicos está el famoso metilmercurio, que es el responsable del proceso del desastre de Minamata, es el que súper neurotóxico, gran neurotoxicidad. También hay otros orgánicos como el monometilmercurio, dimetilmercurio, que se utilizan como preservantes de vacunas, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos, 3 tipos de mercurio. El elemental o metálico, que es el que conocemos, el líquido. El inorgánico, que son un polvo blanco, se usa mucho en industria, son sales altamente corrosivas. Y 3, el mercurio orgánico, entre los que se destaca por neurotóxico el metilmercurio. Acá están muchas cosas, pero ejemplos. Del mercurio metálico, como les dije, es el que conocemos en los termómetros, los que están en los tensiómetros, barómetros, en los focos ahorradores, en las pilas esas de botón, en el mercurio que se usa en minería informal, en los tubos de neón, en todo eso está. Y todo eso está en contacto con nosotros. Si se rompe un foco ahorrador,
Estamos hablando de 5 gramos de mercurio. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que comenzar a ventilar, sacar a las personas, ventilar por lo menos 3/4 de hora. Si estamos hablando de un termómetro que se rompió, ponerte un tapaboca, ojos, guantes y recoger todo en un sobre, el sobre en un plástico bien cerrado. Si se trata de un foco ahorrador, un tubo de neón, tenemos simplemente que recoger los vidrios, colocarlos en un sitio que no hagan daño y eliminarlo en residuos sólidos. Entonces nos damos cuenta, porque si yo dejo un termómetro se rompe y como las perlitas de mercurio se corren y solo levanto el vidrio, quien pase la noche ahí o cerca de ahí, al día siguiente puede amanecer con un rash en tronco, puede amanecer con dolor de cabeza, puede amanecer con hipertermia, y tú le vas a echar la culpa a cualquier cosa menos al mercurio del termómetro. Un niño le pones el termómetro en la boca, lo mastica y se lo traga. ¿Cuál es la emergencia? El vidrio. Con mucho cuidado, pero lo que se ha tragado el mercurio no pasa nada, lo va a eliminar. Ese mercurio no se absorbe en la mucosa gástrica, ¿ya? Entonces, y el mercurio, en cambio, el mercurio inorgánico o las sales de mercurio, las voy a encontrar en mucha industria y también en cosmético. Las famosas cremas y jabones blanqueadores. Esos no se han prohibido por el convenio Minamata. Se ha pedido la disminución de la concentración de mercurio, ¿ya? Bueno, lo vamos a encontrar en tinturas, lo vamos a encontrar en pinturas metálicas, esas satinadas, ahí vamos a encontrar. Y el mercurio orgánico, como les dije, también en algunas industrias, sobre todo plaguicidas, ¿ya? Y acuérdense cuando se usaba el mertiolate, ahora ya no se usa, ahora ya han cambiado el componente. Y antiguamente se usaba el mercurio cromo, herida que tenías, herida que te ponían eso. Y de ahí se te infectaba. ¿Por qué? Porque nadie te decía, lávala con escobilla, con agua y jabón, que esté bien seco y punto. Al echarle tú la capa del mertiolate o mercurio cromo, simplemente tapabas toda la cochinada y ahí venían las infecciones. Bueno, entonces esas son las 3 formas, no se olviden. Ese es el ciclo del mercurio. Los presento para que ustedes vean que cuando hablamos de mercurio podemos hablar de fuentes naturales, son a veces los incendios forestales, los volcanes, etcétera, y fuentes también antropogénicas, ¿ya? Entonces, todo lo que las emisiones manda a la atmósfera el mercurio cae y en el agua cae y se va al fondo. Y en el fondo, ¿ya? Las bacterias anaeróbicas transforman este mercurio metálico, lo transforman en metilmercurio. Este metilmercurio se fija al fitoplancton y ahí los peces herbívoros, entre ellos los krill famosos, consumen este fitoplancton. Y a estos peces herbívoros los consumen los carnívoros. Y así se va cumpliendo la cadena alimenticia, donde se van a dar 2 fenómenos, la biomagnificación y la bioacumulación. Entonces, lo que acá sale como 1, el hombre lo puede pescar como 100, como 1000. Desde ya entonces, en lugares donde hay minería informal o hay una fuente de mercurio, los peces que tienen más mercurio, ¿cuáles son? Los más grandes. Esto hemos dosado en Puerto Maldonado, donde la minería de Guaypetu, La Pampa, contamina la cuenca y aparece por Puerto Maldonado los peces, la doncella, el zorro, etcétera, con niveles de mercurio. Y este metilmercurio lamentablemente es lo más neurotóxico que existe. Por eso en el mundo entero a la mujer gestante se le recomienda que no consuma peces. Y si consume sean pequeñitos y máximo 100 gramos a la semana.
igual a los niños menores a 5 años. Entonces, acá la pregunta, ¿no? ¿Cuántos de los peces? En zonas tan turísticas, con tantos proyectos gastronómicos, las doncellas, todo lo que se pueda dar, imagínense ustedes qué puedan tener. Hemos tenido el caso de un colega que se fue a trabajar y llegó con su señora, pero él contrató a alguien para que le cocine diario su doncella. Pescado mañana y noche. Pasaron un tiempo, comenzó con temblor, con marcha media extraña. ¿Qué me pasa? Se dosó mercurio, vino acá y tenía más de 80 microgramos por litro. Trajo hasta los peces que compraba el agua, todo tenía mercurio. Y luego ya de unos meses pudo disminuir a 22, 25 y nuevamente, ¿no? Ya se dio cuenta del grave riesgo que existe por estos metales y sobre todo en zonas totalmente endémicas como Iquitos, donde tenemos las dragas y todo en el Nanay, a la vista y paciencia de todos los que habitan allí, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta que podemos estar expuestos nosotros en muchos lugares, de muchas formas, sobre todo cuando tenemos digamos, estamos avisados, por decir, que trabajamos en una zona donde hay minería, sobre todo allí, donde hay minería informal, porque la gran minería no utiliza el mercurio, ¿ya? Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque allí la población vulnerable, las mujeres, sobre todo las que gestan, y los niños, los que nacen y los que están allí. Población vulnerable, neurotóxico totalmente. El mercurio, entonces, contaminante a nivel global, se le considera uno de los 10 elementos químicos que plantean problemas muy especiales en salud pública. ¿Por qué? Porque se transforma realmente, se transporta a grandes distancias, persiste en el medio ambiente, a veces son hasta 90, 95, 100 días, a sus transformaciones químicas, porque lo puedes transformar sobre todo el elemental en metilmercurio y sus efectos negativos en la salud humana. A nivel de ecosistemas también este mercurio, igual que hace daño al hombre, también va a hacer daño a otras especies. Entonces, nos olvidemos de este desastre que hubo realmente, lo que va a tener el problema que hubo, como le digo, en este lugar de Minamata, por una fábrica que cambió sus catalizadores de mercurio a partir del año 1950, y a partir del año 54 comenzaron a llegar personas con una marcha atetósica, personas que habían tenido niños con retardo mental profundo, niños con focomielias, niños con meningomieloceles, con espinas bífidas, adultos que habían cambiado su personalidad, se habían tornado diferentes, y todos también hablaban que sus mascotas se habían vuelto locas. Las mascotas corrían, las mascotas se tiraban del segundo al tercer piso, y comenzó la investigación epidemiológica y se determinó que el denominador común era la ingesta de peces y productos hidrobiológicos, ¿no? Y que hacer el dosaje, hacer las mediciones en el agua, encontraron justamente presencia de metilmercurio, y se hizo evidente que esto era eliminado en los efluentes de la fábrica de químicos. Fue una cosa que más de 50.000 personas afectadas. Hasta ahora se está tratando de indemnizar. Estos problemas son lamentablemente de muy larga data. ¿Cuáles son los factores de exposición que determinan los efectos? Ya se estarán ustedes imaginando que es primero la forma de mercurio. Si estamos hablando de un mercurio elemental, que por vapores de mercurio te va a intoxicar,
¿Estamos hablando de mercurio en sales que son corrosivas o estamos hablando de mercurio orgánico y entre ellos el metilmercurio, gran neurotóxico? Esa es una. La dosis siempre, la dosis hace la respuesta. Como decía Paracelso, todo es veneno, nada es veneno, depende de la dosis. La edad, una cosa es un niño con una absorción mayor que un adulto. Una cosa es una mujer gestando que una mujer de 50 años. ¿Cuánto dura la exposición? Es una vez y corta como el desastre de Choropampa, un derrame único, una dosis moderada. Pero ¿qué pasa cuando se da día a día? De repente donde hay minería ilegal, minería informal. La vía de exposición, que yo lo inhale una vez o dos o siempre, o que yo lo coma. Miren la diferencia entre vapores y entre metilmercurio. Y una persona bien nutrida le hace diferente la reacción a una persona mal nutrida con un proceso inflamatorio crónico. El mercurio metálico elemental, que es uno de los más importantes. Entonces hemos dicho que las fuentes ambientales, plantas de quema de carbón, plantas de cemento, refinados de petróleo. En ocupacionales ya viene la minería, oro artesanal, ilegal también, que es cuando está en una zona de amortiguamiento, las amalgamas dentales, ¿no?, de nuestros colegas odontólogos, la industria de cloroálcali, que tenemos una en Perú, que es para blanquear, y las mezclas. En la minería se mezclan trabajo y residencia, ¿no?, expandiendo la exposición. Él hace su amalgama de repente donde tiene en el agua o donde tiene el socavón, pero se va a su casa a quemarlo, porque ustedes saben que eso es oro. Estamos hablando también de tierras de nadie en esos lugares. La toxicocinética, lo que el organismo le hace al mercurio. Vamos a inhalar, la absorción se va a hacer, va a entrar por la vía inhalatoria. El 80% se absorbe, se va al pulmón y también al cerebro. ¿Ven? Al sistema nervioso, los riñones, las reacciones químicas, el carácter lipofílico. ¿Qué les he dicho en antes? Que lo que más se va a absorber es lo más grasoso, es lo más liposoluble. Eso no necesita que lo ayude nadie, atraviesa la membrana y ejecuta el daño. Entonces tengamos en cuenta que estas sustancias son liposolubles, ¿ya? Y por eso penetra la barrera hematoencefálica y la placenta, y por eso va a llegar al feto con todos los problemas que le puede ocasionar, y se elimina sobre todo, ¿por dónde? Orina. Por eso la medición que te va a hablar de una exposición prolongada es orina. La que te habla de una cosa muy aguda, sangre. Pero si nosotros queremos determinar exposición, suficiente con una orina, porque si sale mercurio, es que esa persona, ya sea comiendo, ya sea respirando, tiene mercurio. En la ingestión del mercurio líquido, ¿no?, en el tubo digestivo, menos del 5%, el tiempo de vida medio en el cuerpo humano hasta 2 meses, el tiempo de vida medio en la sangre es 2 a 3 días, antes de irse al sistema nervioso central o a los riñones. ¿Y cuál es el biomarcador? Lo que vamos a pedir nosotros de exposición, mercurio en orina. ¿Ya? También podemos en sangre, ¿no? Para, de esa manera nos va a dar en el momento en que se encuentra la intoxicación. Y luego si tomamos orina y comienza a aumentar en orina y a bajar en sangre, eso nos está indicando que hay un buen funcionamiento y se está eliminando. ¿Qué efectos vamos a tener? ¿No? Mercurio relativamente bajo a largo plazo, la aparición y la gravedad de los síntomas por exposición a mercurio pueden variar según la frecuencia y la intensidad de la exposición. Hemos dicho en antes, la etapa de vida y otros factores. Te puede venir gingivitis. La encía generalmente la pone de un color chicha morada. Puede haber salivación profusa, sabor metálico, debilitamiento de los dientes, temblores musculares en los dedos, es un tremor, se llama, te tiembla el párpado, labios, lengua, alteraciones de la visión, la audición, pérdida de la memoria, dificultad de concentración, irritabilidades,
hay manifestaciones psicógenas, delirios, disfunción renal. Ahora, todo esto, si nosotros así lo leemos y lo tomamos como está, lo podemos encontrar en muchas patologías. Por eso lo importante, el antecedente epidemiológico. Porque si esta persona nunca tuvo contacto con el mercurio, nunca jamás en un lavadero, nunca jamás en ningún sitio donde coma pescado mañana, tarde y noche donde hay minería, no tiene nada de esos antecedentes, tengo que pensar en otros cuadros. ¿Ya? Entonces, la importancia de la clínica viene unida así, un enlace fuerte con el antecedente. No se olvide. Cuando haya niveles elevados, ¿no? Estamos hablando de intoxicación aguda muchas veces, puede haber irritación, sensibilización de los ojos, la conjuntiva, tos, opresión, sensación de ardor, la presión arterial puede subir, puede haber una taquicardia, salivación excesiva, hay dolor al tragar, ¿ya? Puede haber presencia de proteínas en orina, ¿ya? Todo eso cuando, y dependiendo la dosis que aumente, los daños también van a aumentar. ¿Cuáles son las fuentes y vías de exposición? Ya hemos hablado dónde se encuentra, pero recordemos siempre que el consumo de pescado es la principal vía de exposición al metilmercurio, ¿ya? Y en los lactantes también pasa por la leche materna. En la etapa prenatal, el consumo materno de pescado con metilmercurio repercute. Entonces, cuando ustedes estén atendiendo en su serum sobre todo, y llegue una persona, ustedes trabajan en una zona donde saben que hay minería informal, tienen que preguntar de dónde viene esa señora que está gestando, si es de la zona de la minería o es de otra zona, y tratar de que te diga qué es lo que hace, cómo lo hace, qué come, cuánto come si es pescado, etcétera, etcétera. Porque el pronóstico de esa criatura se lo puedes cambiar tú si tienes la precaución de hacer una buena historia clínica. Depende del tipo de pescados que va a comer. Si come pequeñitos, como hemos visto, probablemente no pase nada, ¿no? O sea, es muy bajo. Pero si ya vamos aumentando de tamaño sobre todo, vamos viendo que esto va teniendo, miren, menores en el krill, pero nosotros no comemos krill, las ballenas lo comen por ahora. Pero si ya vamos comiendo una chita, acá hay varios nombres, una caballa, etcétera, en un lugar donde sabemos que hay mercurio, ahí ya estamos hablando de un riesgo moderado. Entonces ya le tenemos que recomendar, si es una mujer gestante, máximo 2 veces por semana, 100 gramos. Pero si ya hablamos de atún rojo, corvina, lucio, etcétera, ahí sí ya mucho cuidado. Estamos hablando de alto. Ahí me pasé el moderado, que es el bonito, la caballa, ¿no? Ah, ya les dije eso. Y acá, al final, sí hablamos de caballa gigante, ballena, delfín, etcétera, muy alto. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo si estamos trabajando en zonas de riesgo de mercurio, ya sea por minería o por plantas de cloroalcali, que solo tenemos una, felizmente, en el norte de Lima. ¿Qué factores influyen en la toxicocinética? La duración e intensidad de la exposición, lógicamente. Si es una exposición corta, rápida, ¿no? Y a una dosis baja es muy diferente a una exposición a una gran dosis, de repente crónica. La etapa de vida es más vulnerable en las primeras etapas, el feto, el lactante, el niño, que en los ancianos. Y el desarrollo neurológico prenatal es la más vulnerable. Por eso la importancia del primer control prenatal, preguntarle a la señora de dónde viene, dónde ha vivido, a qué se dedica ella y su esposo. La importancia que nosotros tenemos para evaluarla. No se olviden de esa parte, por favor. La toxicocinética también, ¿qué nos dice? Cerca del 95% del metilmercurio ingerido se absorbe en el tubo digestivo.
Y llega a la sangre, lo transporta a todo el cuerpo. ¿Y a dónde más? Órgano blanco. Sistema nervioso central. Y sobre todo porque atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? ¿Dónde actúa y por qué actúa el metilmercurio? Porque tiene afinidad por los grupos sulfidrilos, ¿no? Permite que se forme un complejo metilmercurio-cisteína, similar a la metionina, un aminoácido esencial en el transporte activo del sistema de transporte hematoencefálico. La vida media en sangre unos 50 días. Muy importante. ¿Cuáles son los efectos del metilmercurio? Se acumula en diferentes zonas del sistema nervioso central, causa diversas alteraciones. Va a alterar la síntesis de las proteínas. ¿Por qué? Porque rompe los microtúbulos en el uso mitótico. Va a romper. Va a ocasionar desórdenes funcionales y estructurales de las alteraciones celulares, ¿no? Hay desórdenes metabólicos, etcétera. Hay daños oxidativos en la barrera hematoencefálica. Entonces, esa es la manera como se explica el daño, ¿ya? Esta es la manera de la toxicodinámica, el daño que le hace el mercurio a la célula. Si hablamos de personas adultas expuestas al mercurio de una manera crónica, sobre todo, podemos hablar de adormecimiento de los dedos, los labios, los párpados de extremidades. Su campo visual disminuye porque la corteza visual se va dañando. La alteración de la marcha, ataxia. La desarticulación del habla, disartria. Hay deficiencia auditiva, hay dificultad de concentración. Los sistemas inmunitario, renal, cardiovascular se van a ver afectados. Si hablamos de la salud de vida prenatal, parálisis cerebral, ¿se dan cuenta? Y esto sí hay estudios en los últimos años donde muchos catalogados de parálisis cerebral al nacer parece que han sido intoxicaciones agudas por mercurio traídos desde la madre. Entonces, se dan cuenta, al detectar en la madre los niveles de mercurio, ya estaríamos tratando de prevenir este impacto en los bebés. Hay hiperreflexia, ¿ya? Hay deficiencias en habilidades motoras, deficiencia intelectual, visual, auditiva. Y cuando hay nivel de exposición de la materna, pero bajo, también hay retraso, deterioro del desarrollo neuroconductual. La madre se da cuenta que el niño no sostiene su cabecita a los 2 meses, que no se sienta a los 7, 8 meses, que no se para a los 10, 1 año, que no camina. Se da cuenta de todo eso y cuando iba al colegio la profesora le dice, ¿sabe qué? Cambio en el colegio, no rinde su niño por 2 motivos, o está apagado completamente y no responde, o porque está por todo el salón dando vueltas, ¿no? No puede estar quieto. Entonces, alerta, hay que estar alerta porque le podemos cambiar el pronóstico neurológico a una criatura. ¿Cuál es el biomarcador? El metilmercurio. No estamos hablando del primerito, del mercurio elemental, que es el mercurio en orina, sino estamos hablando del metilmercurio. Es el cabello. Todo prácticamente cuando tienes una exposición crónica en cabello. Lo que pasa que hacer la determinación de metilmercurio no es fácil. No es una metodología de laboratorio sencilla. Por lo tanto, en los estudios que hacemos nosotros hacemos orina y en cabello hacemos pero mercurio total. Pero lógicamente, si ya salen niveles de mercurio en el cabello, mercurio total, ya, ¿qué más podemos pensar? Es una persona que esté expuesta al mercurio y tenemos que buscar si tiene alguna evidencia clínica, ¿ya? Entonces, el cabello es lo mejor que podemos hacer. Podemos nosotros, hasta de acuerdo al tamaño del cabello, estudiar cuánto tiempo de exposición tiene, etcétera. ¿Cuál es la mejor zona donde tomar la muestra? En la zona occipital.
Un mechón, luego de unos 1 o 2 centímetros, tomar un mechón de cabello. Otro en orina, ya les dije, en población asintomática debe haber menos de 10 microgramos por litro. Pero cuando hacemos orina puntual en relación a la creatinina, no debe ser más de 5 micras por gramo de creatinina. ¿Ya? Como resultado de una exposición aguda elevada, se estima que la vida media del mercurio inorgánico en orina, 26 días. Y sangre, cuando hay exposiciones a corto plazo a dosis altas. Sangre siempre va a ser lo agudo, ¿ya? No es un biomarcador fiable para exposición crónica, pues se estima que la vida media del mercurio inorgánico en sangre es unos 3 días. Esta es la guía práctica del Ministerio de Salud, que todos pueden tenerla. Es para justamente elevar la calidad de vida de la persona expuesta a contaminación de mercurio. Hay criterios técnicos para prevención, diagnóstico y tratamiento. Y el ámbito de aplicación es a nivel nacional. Estos son equipos y dispositivos del sector salud de uso de dispositivos con mercurio añadido, ¿no? Ahí tenemos generalmente los termómetros, los esfingomanómetros, los dispositivos gastrointestinales, los barómetros. Ya hace 2 años que no se compra termómetros, ya no se van a encontrar, se van a comenzar a reemplazar por digitales. No les da mucho agrado los digitales porque cada 3, 4 meses hay que hacerles calibración. Y esos ustedes saben que no les gusta, a pesar de que deberían hacerse porque estamos hablando de una fuente, eliminar una fuente de mercurio. Actualmente, a nivel de todos los hospitales del Perú, no sabemos en muchos de ellos qué hacen con sus residuos de termómetros rotos, tensiómetros rotos, focos rotos, no sabemos qué están haciendo con ellos. Convenio Minamata, solamente para terminar, el Perú lo suscribe, ¿no? Sobre el mercurio comenzó el 2013, pero lo ratificamos 2015 y está en vigor desde agosto del 17. Nuestro objetivo, ¿cuál es el objetivo del convenio Minamata? Proteger la salud humana y el medio ambiente de emisiones y liberación de mercurio y sus compuestos generados por la intervención del hombre. Entre el 17 y el 19, la conferencia de las partes se reunió 3 veces en Ginebra y a la fecha de octubre del 2020, el convenio cuenta con 124 ratificaciones, 128 firmas. El MINAM, como les dije, es el punto focal. Aprueba el Plan Nacional de Aplicación del citado convenio. Y el Ministerio de Salud es la que nos congrega a todos los que pertenecemos al sector salud. Y eso es el por qué se está retirando, el por qué ya no se va a comprar termómetros, el por qué tampoco tensiómetros, el por qué se va a disminuir la concentración en los cosméticos y en los jabones blanqueadores, el por qué ya no hay amalgama, etc. El artículo 4 dice, relativo a los productos con mercurio añadido, así como en la parte 1 del anexo 4, prohíben fabricación, importación y exportación de productos con mercurio añadido, después de la fecha de retirada progresiva especificada para estos productos. Se trata de un artículo obligatorio con un plazo determinado. La fecha de eliminación es el año 2020. Como les digo, desde ahí ya no se ha comprado, pero se ha pedido una extensión de años para implementar lo otro. A partir de entonces, la fabricación, importación y exportación ya deja de estar autorizada. ¿Quién es el responsable del Ministerio de Salud? DIGEMIT. El convenio no exige el cese de uso de productos con mercurio añadido fabricados o importados antes del 2020. Bueno, el convenio de cada parte con actividad de extracción y tratamiento hidroartesanal es lo que nos preocupa. Estamos tratando de ver, porque acá no se prohíbe, sino que se disminuya. Pero lamentablemente se está trabajando para tratar de que el minero informal utilice otras tecnologías, otros métodos para la determinación de oro. Y esto se está trabajando en Puno, en Arequipa y en Piura, lo que son cambios de metodologías. También se va a comenzar a trabajar y lo está haciendo el Ministerio del Ambiente. Bueno, con esto ya terminamos nuestra
nuestras exposiciones el día de hoy. Espero que hayan sido de utilidad para ustedes. Y como les dije, el problema de la toxicología en pregrado es que no se está tocando estos temas. Hubo un tiempo en que yo participé de manera voluntaria por invitación a dictar lo que era metales, plaguicidas, solventes, ¿no? Pero lamentablemente a veces las personas que no conocen estos temas creen que esto es innecesario, pero donde ustedes vayan a ejercer y muchas de las especialidades que ustedes van a elegir, lamentablemente tienen que ver con metales pesados y tienen que ver con otro tipo de sustancias químicas. Entonces, sí es bueno saberlo y no necesitar lo que necesitar y no saber qué hacer con una intoxicación aguda de mercurio o una intoxicación crónica de plomo, mercurio, cadmio, arsénico, etc. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora, por las dos ponencias del día de hoy. No sé si, como menciona la doctora, si alguien tuviera alguna pregunta, puede realizarla a través del chat o encender su micrófono y hacerla directamente en este momento. Vamos a dar un minuto a ver si, doctora, si hay alguna pregunta. Ok. Tal parece que no hay preguntas, doctora. Ya. No me queda Ok. más reiterarle nuestro agradecimiento a usted por habernos apoyado nuevamente en esta edición del curso y esperamos verla en una próxima oportunidad también. Bueno, si todavía estoy en estas tierras del Señor, ahí estaré. ¿Ya? Muchas gracias por la invitación y espero que haya sido de utilidad, que sea de utilidad, y cualquier cosa ya saben dónde encontrarme. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Está bien, doctora. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, con todos los presentes, con la ponencia de la doctora Gastañagas concluirían las clases del curso. Ha quedado una clase pendiente por parte del doctor Jack Moreno, pero nos comenta que se encuentra de viaje y no ha sido posible programarla en este sentido. Me ha comentado que la posibilidad que nos puede dar